Estimados amigos, seguidores de la página de Caminando con Dagoberto, nos encontramos el día de hoy en el consultorio del doctor José David Valverde Velázquez, uno de los eminentes médicos guayaquileños que ya tiene muchos años aquí en la ciudad de Milagro como médico internista atendiendo en su consultorio de las calles Guayaquil entre 12 de febrero y calle Miguel Valverde, justamente en los consultorios del doctor López. Doctor José David Valverde, bienvenido, es un placer realmente estar con usted el día de hoy. Y hay un tema que a usted lo preocupa mucho, que es justamente la incidencia de la insuficiencia renal. El aumento de casos de insuficiencia renal, no solamente en pacientes diabéticos, es hacia donde más ataca esta terrible enfermedad que va hacia los riñones, sino ya casos fortuitos también se pueden encontrar, doctor. Bienvenido, importante sería conocer cuál es, desde el punto de vista suyo y también de la prevención en salud, la óptica que tiene usted desde la ciencia médica de este tema. Bienvenido, doctor José David Valverde. Muy buenos días a toda la audiencia de Caminando con Dagoberto. Muchas gracias, don Pedro, por esta oportunidad de dirigirme a la gran audiencia que a través de este programa prestigioso permite a la comunidad conocer muchos tópicos y sobre todo problemas de salud que están afectando a la comunidad milagreña. Lo que tú dices es verdaderamente cierto, en el sentido de que ahorita, en estos momentos, y no es un asunto que lo haya agravado la pandemia, esto se venía a venir desde antes de la pandemia. En las estadísticas que yo manejo de mis pacientes, 1 de cada 4 pacientes con problemas de diabetes o de hipertensión arterial o otras enfermedades que específicamente afectan al riñón, están desarrollando esta entidad que se llama insuficiencia renal. Para los amigos, la insuficiencia renal, como la misma palabra lo indica, es la falla del riñón, ya cuando el riñón claudica en su función de filtrar los productos, de poder eliminar los productos de desecho, como son la urea, la creatinina, el nitrógeno ureico, a través de la orina. Normalmente ustedes conocen que cuando nos hacemos unos exámenes de laboratorio para ver cómo está nuestra salud, entre los exámenes elementales que siempre el médico pide al paciente, además de la glucosa, del colesterol, del triglicéridos, están justamente los nitrogenados. Los nitrogenados son sustancias de desecho que deben ser eliminadas a través de la orina por el riñón, porque el riñón filtra estas sustancias, es un filtro de nuestro organismo que ayuda a eliminar todas estas sustancias tóxicas o sustancias que están en exceso en nuestro organismo. Y una de estas justamente son los nitrogenados renales. Por eso que cuando hablamos de nitrogenados renales, don Pedro, nos estamos refiriendo a la urea, a la creatinina, al nitrógeno ureico. Esas 3 sustancias, cuando el riñón comienza a fallar, las retiene, entonces comienzan a aumentar en la sangre. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta o nos hacemos un chequeo de rutina y pasa desapercibido esto, de que ya comenzamos a tener una elevación en la urea, una elevación en la creatinina, una elevación en el nitrógeno ureico. Esto, cuando está ocurriendo, es un indicativo de que nuestro riñón está fallando. Y lo que a veces sorprende es que, siendo exámenes tan elementales, muchas veces pasa estos diagnósticos, el paciente no los toma en serio, a pesar de que el médico le dice, tienes un problema que tiene que ser estudiado para ver qué es lo que está pasando con tu riñón. No lo toma en serio el paciente, y ahí vienen los grandes problemas. Una de las enfermedades que, como tú muy bien dices, don Pedro, como usted dice, que está afectando bastante a la comunidad milagreña, es la diabetes. Y la diabetes es, hoy por hoy, aquí en nuestra comunidad milagreña, la principal causa de enfermedad de los riñones, la enfermedad renal crónica, porque ha habido muchos cambios en respecto a la nomenclatura de las enfermedades del riñón. Para que me entienda la comunidad que me está viendo a través de su prestigioso programa, enfermedad de los riñones es equivalente a insuficiencia renal. La insuficiencia renal es un término que estuvo muy en boga hasta hace algún tiempo, pero como siempre la medicina es una disciplina, una ciencia que está continuamente refrescando conceptos, cambiándolos,
Ahorita le llamamos a la insuficiencia renal enfermedad de los riñones, que es una enfermedad que pasa por varios estadios. Por eso que digo, la comunidad tiene que prestarle atención a estos cambios que se producen en la función renal, porque cuando se los detecta a tiempo, se puede efectuar un tratamiento que al paciente lo libre de llegar a etapas avanzadas. La etapa avanzada es lo que, ahí sí, cuando ya está en el último estadio, la enfermedad de los riñones, es que se llama insuficiencia renal terminal. La misma palabra lo dice todo. Insuficiencia renal terminal es un riñón que ya prácticamente ha perdido su capacidad de filtración, y entonces el paciente comienza a tener unas manifestaciones clínicas muy típicas. Comienza a hincharse, lo que se llama edema, hincharse la cara, los párpados, hincharse el abdomen, los miembros inferiores, retiene líquido, inclusive en los hombres los testículos comienzan a edematizarse, a adquirir proporciones verdaderamente grotescas. Y esto es un indicativo, y además de eso, pues se acompaña que el paciente no puede orinar. Obviamente eso es desesperante, y eso es lo que se llama insuficiencia renal terminal. Pero ¿a qué va estas recomendaciones que le doy a la comunidad milagreña y ecuatoriana? De que se puede detectar, don Pedro, este problema cuando está en su fase inicial. ¿Y cómo no sabemos que existe una fase inicial? Supongamos que usted es diabético, estimado amigo que está viéndonos a través de este prestigioso programa. Y usted es hipertenso de largo tiempo. Estas enfermedades, como la enfermedad de los riñones o insuficiencia renal, no da aviso al principio. Como todas estas enfermedades crónicas, son enfermedades silenciosas. Pero si yo soy un diabético que ya tengo más de 6 años, 8 años, o un hipertenso de igual tiempo, no está de más hacerse un examen especial que se llama depuración de creatinina en orina de 24 horas. Ese nombre es tan largo que a veces solamente hasta uno que es médico se le hace trabalengua pronunciarlo. Se lo voy a decir de la forma más sencilla. Yo le llamo la prueba del botellón. Así le digo a mis pacientes, y ellos pueden dar fe, si me están viendo a través de este programa, de que yo le digo, hágase la prueba del botellón. La prueba del botellón es este término largo que hablé, depuración de creatinina en orina de 24 horas. ¿En qué se recoge la orina de un día para otro? Supongamos que usted va al laboratorio el lunes de la próxima semana. Este es un ejemplo. Usted comienza a recoger todo lo que usted orina desde el día anterior, desde la primera orina de la mañana hasta la primera orina del día siguiente. Y dirán ustedes, ¿y para qué, doctor, tengo que recoger tanta orina? La orina se la recoge en estas recipientes, siempre es un recipiente de galón de agua vacío, obviamente, para que usted recoja todo lo que ha orinado. Con esto se determina a través de examen de laboratorio lo que se llama la fracción de filtración. Es decir, cómo está filtrando su riñón, qué volumen de orina en mililitros por minuto está filtrando su riñón. Lo normal es tener un índice de filtración de 100 a 120 mililitros por minuto. Pero cuando usted comienza a tener en el examen le sale, el doctor le dice 98 mililitros por minuto, 95, ya está comenzando a desarrollar daño renal. En ese momento usted está en el primer estadio de la enfermedad renal, porque estamos hablando de que hay que tener una fracción de filtración entre 100 a 120. Cuando baja de 98 mililitros por minuto, ya estamos entre 90 y 98, está en la etapa 1. Y es ahí, en esa etapa, inclusive en la 2, que se pueden efectuar terapias efectivas, tratamientos efectivos para evitar que usted llegue al último estadio. Porque los estadios son 5. El 1 cuando está una fracción de filtración entre 90 a 98 mililitros de orina por minuto. Eso se lo da el examen, son cifras que yo le digo para su conocimiento. Si no se corrige el problema, esto avanza y usted va a llegar a la etapa 2. 60-89 le lee el doctor.
oye, usted tiene una fracción de filtración de 65, pues le dice, usted ya está en la etapa 2. Sigue el problema avanzando, llega a la etapa 3. La 3 se divide en la clasificación actual de insuficiencia renal en 3A y 3B. Tiene usted, por ejemplo, un índice de filtración entre 45 a 59 y ya está en la 3A. Y si llega usted a tener de 30 a 44, 3B. Ahí sí le digo, cuando usted ya está en la fase 3, ya se prende el semáforo en rojo, tic, 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 para alertarle de que usted es ya candidato próximo a dializarse, es decir, a efectuarse una diálisis. Porque ya cuando ya está en estadio 3, la evolución hacia el estadio 5, si es que el paciente no sigue un tratamiento estricto, es irreversible. Es decir, que ahí lo que puede hacer tu médico de cabecera, en este caso el médico internista, que es el que debe ver estas cosas, o el nefrólogo, ya comienza un camino escabroso para llegar a la insuficiencia renal, que ya cuando llegas a esa etapa es sinónimo de diálisis, y eso no lo puede parar absolutamente nadie. Y eso es lo que se trata de evitar. Trato de concientizar esto, porque 1 de cada 4 pacientes con problemas de diabetes, de hipertensión o otras enfermedades, como son las enfermedades del sistema inmunológico. Hay muchas enfermedades como el lupus eritematoso, como la esclerodermia, los reumatismos poliarticulares que están afectando al riñón provocando insuficiencia renal. O inclusive en las mujeres ecuatorianas, aquí en Milagro, como en todo el país, hay una enfermedad muy frecuente en las mujeres, sufren de infección de vías urinarias. Y algo que pareciera trivial, porque dice, doctor, yo sufro a veces de que he tenido infecciones a repetición. En las mujeres son frecuentes las infecciones de vías urinarias porque hay una vecindad anatómica, no hay como en el hombre la separación que existe en el hombre entre la bolsa escrotal y nos permite separar al meato urinario del pene, del recto, pero en la mujer no existe esa separación. Vagina y meato urinario están ahí en comunicación porque una infección vaginal puede correrse al sistema urinario de la mujer. La mujer sufre mucho de infecciones de vía urinaria y a veces se le hace ya un problema crónico. Pues les digo aquí a las damitas que en las mujeres la infección de vías urinarias en mis estadísticas es la tercera causa de insuficiencia renal, porque produce un daño ya permanente cuando ya usted ha tenido varias infecciones a repetición, comienza ya a hacerse un problema de lesión del riñón, comienza a dañarse la estructura del riñón y se genera un problema que se llama pielonefritis crónica. Entonces, son múltiples las causas, don Pedro, de lo que ocurre como causa de insuficiencia renal. Por eso es que yo invito a la ciudadanía milagueña a través de este prestigioso programa Caminando con Dagoberto, de que hágase siempre un chequeo si usted es diabético, si usted es hipertenso, si tiene alguna enfermedad que puede estar comprometiendo su riñón, si ha tenido enfermedades de los riñones, porque también hay enfermedades genéticas que uno las hereda, como por ejemplo el riñón poliquístico, y usted comienza a tener problemas, se hace un examen, porque es sencillo detectarlo, un simple examen elemental, y observa que la urea comienza a elevarse, póngase pila. Yo así le digo siempre a mis pacientes, porque no va a esperar usted que se eleve la creatinina. En el momento que se eleva la creatinina, ya estamos en una insuficiencia renal avanzada. Por eso que el examen del botellón, la prueba del botellón, es la prueba que debe hacerse en estos grupos poblacionales de una manera, no digamos que se la va a hacer 3 veces al año, pero por lo menos en pacientes diabéticos, hipertensos, es importante hacerse 1 vez al año. Ahora, la pandemia, me preguntan algunos amigos, ha generado más este tipo de enfermedades. Pues bueno, la pandemia sí ha aumentado la incidencia de casos de complicaciones renales en diabéticos y en hipertensos. Y le digo por qué la causa, porque recordemos que el COVID-19 es una enfermedad vascular, no es una enfermedad de los pulmones.
El pulmón es uno de los órganos que más afecta el, el COVID, pero el COVID puede producir manifestaciones inflamatorias en el corazón, en el cerebro, en el riñón, en el hígado. Entonces, muchos de estos órganos son afectados por eso, y ahorita es por eso la alta incidencia que hay de enfermedades renales. Ha aumentado mucho más en relación con las estadísticas que teníamos antes de la pandemia. Doctor, importante también sería conocer, en este caso, ¿existe o incide dentro de tener insuficiencia renal el tema de la alimentación, que es tan importante para nosotros los seres humanos? ¿Se ve también afectado en algún momento el riñón por la forma en la que come el ser humano? Exacto, esa es una de las cosas, y eso, esta pregunta está formulada correctamente, en el sentido de que lamentablemente aquí en Milagro, como en el resto del país, pero aquí en Milagro hay mucho consumo de carne roja. Entonces los asaderos están siempre abarrotados de gente. No le digo que, no sea, que sea malo comer, pero no en exceso. Aquí las carnes rojas en exceso, por ejemplo la carne de res, la carne de cerdo, las vísceras, todo ese tipo de cosas, son fuente inagotable de nitrogenados renales, es decir, de urea, creatinina, nitrogeno ureico, porque son proteínas. Y las proteínas de carne roja son las que se transforman rápidamente en urea y creatinina. Por consiguiente, un consumo excesivo de carnes rojas, digo excesivo, no digo que no pueda, de vez en cuando todos comemos un asado, todo eso, pero un consumo excesivo puede traer consecuencias directas sobre el riñón. Asimismo, por ejemplo, el consumo excesivo de sodio en la dieta también complica, porque el consumo, la comida muy salada genera retención de líquido, y obviamente agrava a un paciente que es hipertenso, le va a agravar sus niveles de presión arterial, y al haber más presión alta se le va a complicar más el riñón. Entonces el riñón se lesiona, porque el riñón es muy susceptible a los cambios de la presión sanguínea, y se lesiona y se puede producir la insuficiencia renal. Doctor, ¿la diálisis qué tan dura es? La diálisis, cuando a un paciente le dicen tiene que hacerte diálisis, es verdaderamente algo traumante. Traumante porque no todo el mundo lo acepta. Yo me acuerdo en la época que yo trabajaba en el hospital de IES hace algún tiempo, y teníamos en hospitalización pacientes que allá, la causa principal de los insuficientes renales en los servicios de hospitalización, no solo en Milagros, sino en el resto del mundo, es la diabetes mal controlada. Y cuando ya le decíamos que ya tenía que derivarse a Guayaquil para que ya sea valorado por un nefrólogo, pues ya comienza a indicar las sesiones de hemodiálisis, muchos pacientes se negaban a hacerlo, aunque les parezca mentira. E inclusive los familiares se negaban a esa probabilidad, firmando un consentimiento de que no querían que a su familia lo deriven, pero le estaban haciendo un daño terrible, porque ya en esa etapa, si usted no se dializa, ¿qué es lo que pasa? No solamente que toda la mecánica interna del cuerpo se va a trastornar, porque va a haber retención de líquido, se va a hinchar de una manera grotesca, sino que usted ya en pocos días de cuando está ya en una insuficiencia 5, va a llegar a lo que se llama el coma urémico. El coma urémico ya es la etapa cuando todos los nitrogenados renales están tan elevados en la sangre, pacientes que tienen a veces 200 de urea, incompatible con la vida, y esto se acumula a nivel del cerebro y lo hace entrar en un coma, y el coma obviamente le desencadena por todos los trastornos que hay en el paciente, una falla cardíaca severa, y ahí la muerte del paciente. Sí es traumático, don Pedro, porque muchas personas hasta lloran cuando le dicen que ya tienen que dializarse. La gran mayoría sí lo acepta, digamos un 75% de los pacientes, porque saben que tienen que hacerse eso para poder vivir. De lo contrario, obviamente sus días aquí en la tierra van a estar disminuidos, mermados. Doctor, hay algo que es importante para el cuidado del riñón y que quizás la mayoría no lo hacemos. El beber abundante agua, ¿esto es recomendable también? Sí, exactamente, don Pedro.
uno debería consumir por lo menos 2 litros de agua diarios. Ahora con tantas variedades de agua pura que tenemos filtrada, que compramos nosotros, hay las botellas de 1 litro. Yo siempre le digo a los pacientes, beba 1 litro en la mañana y 1 litro en la tarde. Suficiente para que usted esté filtrando bien su riñón. Porque no es recomendable beber agua en la noche, por la sencilla razón de que uno al beber líquidos también tiene pues, un aumento de la diuresis y va a estar visitando las instalaciones de su inodoro a cada rato. Entonces es importante en la mañana, hasta antes de las 5 de la tarde, uno puede beber agua. Después el resto le va a provocar insomnio en la noche. Pero sí, es verdad, el consumo de agua ayuda a eliminar tantas sustancias tóxicas de desecho y sobre todo mantiene al riñón en una buena actividad de filtración. Doctor, la persona joven piensa que por el hecho mismo de su edad corta no le puede afectar en ningún momento el riñón, piensa que estas enfermedades son netamente ya para personas de avanzada edad. ¿Podría afectarle también a la persona joven si no se cuida? De hecho, está aumentando la incidencia de enfermedades renales en población joven. Y cuando yo me refiero a población joven, me estoy refiriendo a grupos de edad entre los 20 a los 40 años, pongamos 20 a 35 años que están, como se dice, en toda su magnitud de vida, en toda su esplendor de vida. Entonces, sí se afecta, porque obviamente malos hábitos dietéticos, es decir, consumo alto de carnes rojas, no consumir suficiente agua. Muchas veces el paciente también tiene el antecedente genético de enfermedades de los riñones por parte del papá, la mamá o estos problemas de presión alta. La presión alta, don Pedro, se está ahorita identificando antes de los 30 años. Cuando yo era estudiante en las aulas universitarias, siempre nos decían, la presión arterial alta es un problema de los 40 años en adelante. Ahorita debido al estrés de la vida, debido a que vivimos en una sociedad que estamos prácticamente en vértigo viviendo, los problemas de presión arterial se están presentando desde personas de 25 años en adelante y a veces el paciente no lo sabe. Porque a veces le toman la presión y a veces una persona sin conocimiento de causa le dice, está bien tu presión, tiene 140-80. 140-80 no es una presión arterial normal. La presión óptima en el ser humano es de 110-70, máximo 120/80. Cuando usted tiene ya incrementos por encima de esa cifra, ojo, ya es un detonante que le indica que usted en cualquier momento puede hacerse hipertenso. O sea, ya por ejemplo, si usted tiene 130/85, ya es un prehipertenso. Y si llega ya de 140 en adelante, es un hipertenso. Y lo que siempre les digo a mis pacientes que vienen acá a la consulta, la hipertensión arterial, como todas las enfermedades crónicas, es una enfermedad tratable, pero no curable. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que usted ya pasa a engrosar la lista de ser un paciente hipertenso, usted tiene que estar en control y en tratamiento continuo. Inclusive tiene que monitorear siempre su presión arterial. Ahorita hay tantos dispositivos digitales para medir la presión de muñeca o de antebrazo, que usted en su propia casa puede tener un control de eso. Y entonces, cuando las presiones usted no las tiene por encima de 130/85, significa que algo está fallando en la regulación de su presión arterial. Por eso que los jóvenes son el grupo poblacional que se está afectando grandemente debido a que los hábitos dietéticos de nuestra población han variado de una manera pero brusca. Los jóvenes comen mucha comida chatarra y mucha de esta comida chatarra está nutrida de carne, está rica en carne roja, como el caso de las salchipapas, las hamburguesas, los hot dogs. Usted al comer hamburguesa está comiendo carne molida. Al comer una salchipapa está comiendo embutidos. Son salchichas, pueden ser de pollo, pero son embutidos. Si está comiendo un hot dog, lo mismo. Entonces, estos hábitos de nuestra querida población es lo que está aumentando la incidencia de enfermedades renales en jóvenes y estamos, yo pienso, no sin temor a equivocarme y sin exagerar, de que la próxima gran pandemia del mundo van a ser las enfermedades renales. Estamos con el doctor José David Valverde Velázquez, amigos seguidores de la señal de Caminando con Dagoberto. Doctor, para finalizar, y por acá le mando un saludo, dice: bendiciones, doctor. Una de sus pacientes debe ser Amanda Micaela Palacios Avelino, dice: bendiciones, mi doctor.
Doctor, Un saludo, doña Amanda. en este caso, también traíamos la duda de una persona que nos preguntaba si ella teniendo insuficiencia renal se puede colocar la vacuna del COVID-19. ¿Hay algún problema, alguna incidencia, algún efecto que tengan en las personas que tienen insuficiencia renal al momento de ponerse esta vacuna contra el COVID? Yo siempre le digo, porque esta es una pregunta que últimamente todos mis pacientes, usted supiera cómo me llaman por teléfono, doctor, ¿me pongo o no la vacuna? Es un poquito, como le digo, poderles yo decir, vacúnense. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy por hoy, si bien es cierto, gracias a Dios, se está observando en estos días, en este último mes, una reducción de los casos de COVID-19. Sin embargo, los casos asintomáticos persisten. Entonces, para mí es un compromiso, a veces dice, vacúnese, porque puede ser que la vacuna le genere un efecto secundario grave por alguna enfermedad que está en ese momento ella incubando, y van a decir, el doctor fue, me dijo que me vacunara. Yo le digo lo siguiente a la teleaudiencia, a usted y a la amiga que tiene insuficiencia renal. Antes de aplicarse la vacuna, hágase una prueba cuantitativa de COVID-19. ¿Qué es la prueba cuantitativa? La que determina la cantidad de anticuerpos que usted tiene de inmunoglobulina G o inmunoglobulina M. Recordemos que cuando uno está positivo, cuando está con la reciente infección, la IgM está alta y la IgG está baja. Cuando uno ya se recupera de la infección, la IgM está negativa y la IgG está alta, lo que indica que hemos logrado una inmunidad duradera. Entonces, si usted tiene no está positivo, su inmunoglobulina M es negativa y IgG está en buen nivel alto, no hay ningún inconveniente que se pueda vacunar. Y de hecho, la vacunación para estos grupos de edad es recomendable porque de esa manera evitan que se genere, pues, que puedan ser víctimas del COVID-19. Pero ojo aquí a la teleaudiencia, y eso tal vez muchas veces no se lo comunica adecuadamente. La vacuna no quiere decir que a usted no le vaya a dar el COVID-19. La vacuna lo que le hace es aumentar más un poco su sistema inmunológico para evitar la adquisición de la enfermedad. Y por último, si le da la enfermedad, no le da, como se dice, tan severamente. Pero siempre con las vacunas, y más aún con estas nuevas vacunas, hay excepciones, que eso no significa que sean malas. Hay pacientes que han llegado a una sala de terapia intensiva por ponerse la vacuna, pero eso no significa que la vacuna es mala, sino que sencillamente ese paciente ha estado probablemente en el momento en que se le administró la vacuna con un coronavirus en periodo de incubación. Entonces ya tenía el virus y le colocan la vacuna, pues la vacuna, recordemos que son virus vivos atenuados, pues le genera un COVID pero severo. Entonces, yo la recomendación que le doy a mi población de pacientes, abuelitos, que yo siempre los veo, con todo cariño les digo abuelitos, es que se hagan una prueba cuantitativa antes de ponerse la vacuna. Ahora, también hay otro punto. Si usted recién ha tenido el COVID 3 meses antes, e inclusive yo me atrevería a decir 6 meses antes, no se vacune, porque usted tiene ya inmunidad creada por sus propios anticuerpos. Ya después de los 6 meses, ¿sí?, de que usted ha tenido un COVID, 7 meses, 8 meses, ahí sí vacúnese, porque obviamente ya no hay riesgo de generar una reacción interna indeseable. El gobierno nacional está acelerando, y lo veo bien, los planes de vacunación. Sin embargo, obviamente estamos ahorita con muchas vacunas, vacuna de AstraZeneca, vacuna de Pfizer, vacuna de Sinovac. Es mi concepto y mi criterio que las personas de tercera edad deberían vacunarse con la de Sinovac, porque la Sinovac china es una vacuna, si bien es cierto, menos efectiva que la de Pfizer o que la de AstraZeneca, pero tiene un porcentaje de seguridad mayor. No se han visto eventos adversos tipo tromboembólicos, como sí se ha observado en algunos pacientes que se han puesto la de AstraZeneca. Pero ese es mi concepto, ¿no? Debería tratarse de que se le ponga la vacuna de Sinovac, porque si bien es cierto el porcentaje de efectividad de esta vacuna del 82%, es más segura que las otras dos anteriores.
Doctor José David Valverde, estamos conversando con usted a través de Caminando con Dagoberto. ¿Algo más que le quiera decir, doctor, a todos los amigos que están en estos momentos siguiendo y las personas que más adelante también van a estar viendo este reportaje en directo, a muchos pacientes y a personas también que deseen de un médico humanista, de un médico amigo, de un médico con amplia experiencia, un médico internista como el doctor José David Valverde? Ustedes lo pueden encontrar aquí en el edificio Loque, en el sector de las calles Guayaquil, entre 12 de febrero y Miguel Valverde. No hay cómo perderse. Aquí está el moderno consultorio del doctor José David Valverde Velázquez. Estimados amigos, doctor, en la finalísima ya el mensaje para los amigos que están siguiendo, el mensaje para la humanidad, desde luego, importante de su parte, doctor, y estaremos visitándolo más seguido para tener otros temas importantes que conllevan justamente responsabilidad por parte de nuestros milagreños y desde luego ustedes como médicos también, no solamente la medicina en sí, sino la prevención para los pacientes, doctor. Bueno, ante todo, un agradecimiento a usted, don Pedro, por esta entrevista. Y el segundo, el mensaje a la comunidad milagreña y ecuatoriana es que cuídense mucho, sobre todo la pandemia no ha terminado, no hay que bajar los brazos y sobre todo cuiden su riñón, porque esta charla fue de riñón. Entonces, sino que obviamente por la pandemia que estamos viviendo se está incidiendo también estas cosas en el riñón. Hágase un examen regular de elemental. ¿Qué nos cuesta hacernos por lo menos 2 veces al año un examen elemental de hemograma, glucosa, colesterol, triglicéridos, creatinina y nitrógeno ureico y ácido úrico, que son los exámenes elementales que se le hacen a todo paciente y podemos descubrir muchas cosas. No esperen que su salud se deteriore, porque no solamente es el trauma hacia el paciente en sí, la insuficiencia renal, sino también hacia todo el entorno familiar que sufre con la enfermedad de su ser querido que está afectado por esta plaga.